Etiopía tiene un problema de imagen. Durante años, este gigantesco país, el segundo más poblado de todo África, con casi 100 millones de habitantes, fue sinónimo de pobreza extrema, hambre, enfermedades, guerras, en definitiva, de auténtica miseria. Sin embargo, amigos, con el nuevo siglo todo empezó a cambiar. Aunque Etiopía sigue siendo un país muy pobre, durante la última década este país se ha convertido en una de las economías de mayor crecimiento, no solo de África, sino de todo el planeta. Al mismo tiempo, se ha convertido en un país muy cercano a Pekín y también en un estrecho aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué tener una sola amistad si puedes tener las dos? El caso es que es muy probable, amigos, que estemos presenciando ni más ni menos que el nacimiento de toda una futura potencia africana. Y ese es un motivo más que suficiente para que aquí en VisualPolitik no queramos perdernos qué está ocurriendo en un país al que ya muchos comienzan a denominar como la nueva China africana. ¡Atentos! Hostilidad y enfrentamiento antes y después de que Eritrea se independizara de Etiopía en 1993, este pasado 9 de julio de 2018, ambos países sellaron la paz. Casi 100.000 personas. Ahora, en cambio, los líderes de los dos países han acordado firmar una paz completa. Hemos acordado reanudar los servicios de nuestras compañías aéreas, conseguir que nuestros puertos funcionen, hacer que nuestra gente comercie y abrir nuestras embajadas de nuevo. Ya no hay frontera entre Eritrea y Etiopía, porque un puente de amor la ha destruido. Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía. Pero claro, la pregunta que podemos hacernos es ¿qué ha cambiado para que ahora, de repente, estos dos países se quieran tanto? Pues amigos, aunque pueda parecer increíble, uno de los problemas que ha impedido la reconciliación ha sido esta aldea que veis en la imagen, Badme, un lugar donde no hay prácticamente nada de nada. Y es que, veréis, conforme a los acuerdos de paz que se negociaron en Argel en el año 2000 para poner fin a la última guerra, este territorio le pertenece a Eritrea, pero digamos que el gobierno etíope al final se dio cuenta de que no estaba por la labor, así que las cosas se quedaron encalladas hasta este preciso momento. Ahora, Etiopía, el país con diferencia más fuerte de los dos, al fin y al cabo hablamos de 100 millones frente a poco más de 5, ha decidido ceder. Y es que, amigos, en muchas ocasiones eso de empecinarse con ganar por ser el más fuerte es un error. A veces este tipo de conflictos son malos para todos. No hay nada que ganar y sí mucho que perder. En cualquier caso, esta paz es un buen reflejo de los cambios que se están produciendo. Atentos porque puede que os llevéis alguna sorpresa. Convertido en una de las economías con mayor crecimiento de todo el planeta. Durante la última década, Etiopía ha promediado un crecimiento medio de alrededor del 10% cada año. Atentos, por ejemplo, al siguiente gráfico. Aquí podemos comparar el crecimiento del PIB per cápita de Etiopía con el de otro de los países que más está creciendo del mundo, Vietnam. Y ojo porque el crecimiento de la población de Etiopía es enorme, y aquí hablamos de PIB per cápita. Pero un momento, no se trata solo de la economía, como os podéis imaginar, todo este crecimiento ha tenido también importantes consecuencias sociales, que es algo que tarde o temprano siempre ocurre cuando un país crece, se abre al mundo y hace bien las cosas. Desde el año 2000, la esperanza media de vida ha crecido en 13 años. El número de trabajadores con al menos la educación secundaria completada ha crecido casi un 50%. Y la pobreza, bueno, fijaos qué está ocurriendo con la pobreza.
Sí, lo sabemos, aún hoy hay muchísima pobreza en Etiopía. Con una simple búsqueda en Google podremos encontrar situaciones terribles en este país, pero es que, amigos, hablemos claro, superar la pobreza no es algo que suceda de la noche a la mañana. Ojalá fuera tan fácil. Addis Abeba, la capital del país, es un buen reflejo del proceso que está experimentando Etiopía. Las grúas, las obras y los proyectos de todo tipo inundan la ciudad. De hecho, fue aquí, en esta ciudad, donde en 2015 se inauguró el primer metro ligero de toda el África subsahariana. Pero claro, llegados a este punto, la pregunta a la que nos enfrentamos es clarísima. ¿Cómo diantres Etiopía ha logrado semejantes? El gobierno de Etiopía ha impulsado la construcción de gigantescas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo del país. Hablamos, por ejemplo, de la línea de ferrocarril de más de 4.000 millones de dólares que conecta a Addis Abeba con el puerto de Djibouti para facilitar la exportación de mercancías, o de la mayor obra de toda África, la presa del Renacimiento, una gigantesca presa en el río Nilo cuya inversión se acerca, ojo, a los 6.000 millones de dólares y que tiene como misión revolucionar el sistema energético del país con electricidad abundante y barata. Por cierto, ¿sabéis quién ha puesto la pasta y el conocimiento para estos proyectos? Pues lazos con China. Segundo pilar, poco a poco las grandes empresas públicas comenzaron a operar con bastante autonomía y a gestionarse como si fueran empresas privadas. Este es el caso, por ejemplo, de Ethiopian Airlines, la aerolínea de bandera del país, que se ha convertido en la mayor aerolínea africana y que ahora se propone competir a nivel internacional con las grandes del sector. A pesar de que Ethiopian Airlines es 100% de propiedad del Estado, se dirige como un negocio privado. La Junta dirige la empresa como si se tratara de British Airways o United Airlines. Cmdn Negatu, presidente de Fairfax Africa Fund. Y por último, el tercer pilar, la atracción de inversión extranjera directa mediante el desarrollo de zonas económicas, incentivos fiscales, financiación participativa, etcétera, etcétera. Fijaos cómo han evolucionado las inversiones extranjeras. De esta forma es como Etiopía ha comenzado a industrializarse, en gran medida por todas estas políticas y también por el coste de la mano de obra. Una industria, por ejemplo, que ha crecido mucho en los últimos años ha sido la textil. De hecho, marcas como H&M, Guess o Calvin Klein ya producen algunas de sus prendas en este país. Sin embargo, desafortunadamente, aquí no termina todo. Las similitudes con China no se limitan solo a la parte económica. Al mismo tiempo que el país ha vivido todo un despegue económico, la represión de las libertades civiles se hizo cada vez más y más fuerte. Se cerraron medios de comunicación, se persiguió la oposición política, se bloquearon páginas web, etcétera, etcétera. Durante los últimos años, este país se convirtió en uno de los 10 mayores carceleros de periodistas de todo el mundo. Prácticamente el gobierno de Etiopía encerró, forzó al exilio o intimidó a casi todos los periodistas independientes. Vamos, en otras palabras, que prácticamente se llegó a una situación en la que en Etiopía no había periodistas, sino portavoces del gobierno. Pero amigos, esperad un momento porque ahora de repente parece que todo ha empezado a cambiar. Atentos. Una nueva generación. A principios de 2018, Etiopía estaba sumida en una ola de violencia. Enfrentamientos raciales y una represión política durísima hacían que la estabilidad del país pareciera a punto de venirse abajo. Además, aunque económicamente las cosas han funcionado bastante bien en los últimos años, también se han producido algunos desequilibrios. Una deuda extranjera no precisamente pequeña, una gran escasez de divisas como consecuencia de las grandes inversiones y, como la población crece muchísimo, un desempleo juvenil bastante pero que bastante alto.
Vamos, que muchos se preguntaban si lo vivido por Etiopía en los últimos años no había sido más que un espejismo. Sin embargo, contra todo pronóstico, tras una dura lucha de poder, el partido gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, en la práctica el partido único, eligió como primer ministro a Abiy Ahmed, un exoficial del ejército de 42 años. No se esperaba nada, pero en tan solo unos meses, ¡boom!, ¿cómo han cambiado las cosas? Fijaos, desde que llegó al poder, Abiy Ahmed ha puesto en libertad a muchos presos políticos, ha pedido disculpas por los abusos del gobierno, ha denunciado a altos cargos de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad por haber cometido terrorismo de Estado, ha impulsado el acuerdo de paz con Eritrea, ha anunciado una modificación de la Constitución para establecer la limitación de mandatos y ha comenzado a desmontar la censura política y a pedir a los periodistas exiliados que regresen a casa. Etiopía desbloquea 264 páginas web y canales de televisión. Y no solo eso, también ha anunciado que el gobierno va a profundizar en la liberalización de la economía para atraer más inversiones al país. Etiopía abre la puerta al mundo con un plan de privatización sin precedentes. Claro que, como os podéis imaginar, tantos cambios no han sentado nada bien a muchos miembros de la élite del país, y la respuesta no se hizo esperar. Un muerto y 156 heridos en el atentado contra un acto del primer ministro de Etiopía. El pasado 23 de junio de 2018, durante un acto político en el corazón de Addis Abeba, en el que el presidente vestía una camiseta de Nelson Mandela, hubo quien trató de poner fin a esta especie de transición política. Sin embargo, fallaron y ahora el primer ministro parece tener muy claro que tiene que pisar el acelerador. Etiopía, amigos, sigue siendo un país muy pobre y con muchos, pero que muchos problemas políticos, sociales y económicos. Sin embargo, el que un día de no hace mucho tiempo fue considerado el país más miserable de la Tierra, hoy parece tener una oportunidad para despegar. ¿Lo conseguirá? Solo